Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación Eucarística del Caballero de Gracia, les damos la bienvenida a la presentación del Diccionario Histórico, Biográfico y Enciclopédico del Caballero de Gracia. A continuación, don Rafael Casquel, vicepresidente del Centro Cultural de los Ejércitos, nos dará unas palabras de bienvenida. Bienvenidos al Centro Cultural de los Ejércitos, donde trabaja la presentación de este libro. Simplemente darles una buena acogida, que partiendo de Don Juan, siempre tenemos todas buenas noches. Muchas gracias a don Rafael Casquel, vicepresidente del Centro Cultural de los Ejércitos. También damos un saludo particular a las autoridades eclesiásticas, a las autoridades civiles, para los coautores del diccionario que hoy nos acompañan, que están con nosotros, para los miembros de la Asociación Eucarística y para todos ustedes en general, algunos representantes de los medios de comunicación. Le damos también las gracias a esta mesa, presidida por don Adolfo Poveda, vicepresidente de la Asociación Eucarística, por ausencia del presidente, a don José Ignacio Ruiz Rodríguez y don Pierluigi Nochela, que son los directores del diccionario, a don Juan Moya y a don José Ramón Arangüena, rector y vicerrector respectivamente del Real Oratorio del Caballero de Gracia. Y bueno, para hablar del diccionario, pues es necesario conocer de primera mano la opinión de los directores y de los coautores. Tiene la palabra don Pierluigi Nochela, director del diccionario. Buenas tardes. Como todo diccionario, el que hoy presentamos es un trabajo de equipo. Al grupo de historiadores que elaboró el informe previo para el proceso diocesano de Jacopo Grandi, se han unido muchos otros intelectuales ligados a universidades, a centros de investigación, que han dedicado su tiempo y su esfuerzo de forma altruista y absolutamente generosa. Algunos por amistad con los directores, otros por la devoción al caballero. Con todo ello hemos contraído una deuda de gratitud. La vida del caballero, de la cual hablarán mis compañeros en esta mesa, fue multifacética y compleja. Viajó muchísimo y mantuvo trato con papas y con príncipes, con embajadores y magistrados, pero también con santos, con pensadores y muchas de las figuras que contribuyeron al esplendor del Renacimiento. Para analizar sus vicisitudes era necesario que intervinieran estudiosos de las más variadas materias, aportando su visión erudita y científica sobre lugares, personas, manifestaciones artísticas, conceptos teológicos y eclesiásticos, estructura jurídica, los conflictos militares, tratados, paces, concilios, en definitiva todo aquello que configuró la vida en la época de nuestro Caballero de Gracia. Ha sido un honor y un orgullo haber contado con la firma de los mejores expertos en sus materias. En el balance del trabajo cuenta el haber podido aglutinar a miembros de una docena de universidades y varios centros de investigación, de España, de Portugal, Austria, Italia, Polonia y Costa de Marfil, así como de reputado teólogo, y hemos contado también con amantes de la obra del caballero. Para citar especialmente a varios de estos grandes expertos, debo comenzar con agradecer la intervención de don Juan Moya, el rector del Oratorio del Caballero de Gracia, que además de ser autor de algunas entradas, ha coordinado
la voces dedicada a la materia doctrinales y espirituales, incorporando a importantes estudiosos. Decía que ha incorporado don Juan a muchos importantes estudiosos, como don José Carlos Martínez de la Hoz, el doctor Fermín Labarca García, que es profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad de Navarra, don Alberto Fernández Sánchez, delegado de la causa de los santos, acá en la Archidiócesis de Madrid, y el doctor Ramón Pondri, profesor de la Universidad de Alassane Ouattara de la Costa de Marfil. Esto han escrito sobre temas poco conocidos por la sociedad secular actual, como son las virtudes morales, el rito litúrgico bizantino, los autos sacramentales o conceptos como siervo de Dios o santo, o los estadios pontificios, por ejemplo. Siempre sobre argumento religioso hemos contado con el profesor Igor Sosa Mayor de la Universidad de Valladolid, con la profesora Isabella Luis Gallardón de la Universidad Rey Juan Carlos I, con la doctora María Dolores Delgado Pavón y con la catedrática de la Universidad Autónoma Elena Postigo Castellano, y también con el catedrático de la Universidad de Alcalá Alfredo Foresta. Esto ha regatado temas como la Orden de Predicadores, la Compañía de Jesús, la Fundación Religiosa del Caballero de Gracia, órdenes militares, reforma protestante. Expertos juristas como Alfonso Castiello d'Antonio de la Universidad La Sapienza de Roma y Miguel Rodríguez Blanco de la Universidad de Alcalá han participado en la confesión de voces de carácter técnico, como la de derecho canónico o la de in utroque iure. Aparecen también en el diccionario ciertas entradas conceptuales imprescindibles para entender la época de Jacopo Grandi. Hablo de voces como converso, criptojudaísmo, honor y honra o liñaje, entre muchas otras. Estas quedaron principalmente a cargo del director de este diccionario, el catedrático José Ignacio Ruiz Rodríguez, de la Universidad de Alcalá, y del catedrático de la Universidad Francisco de Vitoria, Clemente López González. El diccionario recoge una amplísima relación de personas, alguna conocida y otra no tanto, pero relacionada con el caballero. A este respecto tenemos que agradecer el papel destacado de don Fernando Zamorano Atienza y doña Consuelo de la Cruz Matos en la individuación del rasgo biográfico de docenas de personajes que acompañaron a nuestro siervo de Dios. Con los temas relacionados con Roma hemos tenido la suerte de la colaboración de dos miembros de dos grandes familias relacionadas con el Vaticano, Olimpia Caetani de Aragona y Anna Caraccio, que han escrito respectivamente sobre la familia Caetani y sobre San Francisco Caraccio. No podemos dejar de mencionar en este ámbito de relaciones de parentesco a Riccardo Grazzi, descendiente de una de las ramas de la familia Gradi y depositario de un completísimo archivo sobre su familia y sobre el caballero. Siempre relacionado con Roma, el catedrático de cardiochirurgia e experto en asuntos del Vaticano, doctor Corrado Mercanti, que ha tenido la amabilidad de estar presente hoy viajando desde Roma, ha escrito sobre el Concilio de Trento y la Curia Romana. Propiamente de la ciudad de Roma se ha ocupado el profesor Antonio Martínez de Paul, uno de los grandes expertos a nivel internacional del barroco italiano. Para hablar de la ciudad de Madrid, de figuras relevantes como el Duque de Lerma, hemos contado con el profesor Alfredo Álvarez Esquerra, ilustre investigador del Consejo Superior de Investigación Científica y autor de sendos libros sobre estos argumentos. De las entradas que tienen que ver con la columna portuguesa se han ocupado
el profesor José Eduardo Franco de la Universidad de Lisboa, la doctora Cristina Pimenta de Universidad de Oporto e la dottora polacca Beata Ziszynka. Espero que esta la visión, que es investigadora del CLEPURLA a la Universidad de Lisboa. La entrada que hemos dedicado al pontífice Giambattista Castagna, Urbano VII, ha sido a cargo de doña María Pilar Fernández Mazzarambrós, vicepostuladora de la causa de beatificación de Jacopo Grati, que ha redactado también algunas otras voces. La figura del propio Grati no ha podido contar con mejor aportación que la de su último biógrafo, el padre José Ramón Pérez Aranjuez, que por añadidura ha hecho posible este libro, encargándose de la redacción y la edición y de su edición. Empresa harto complicada cuando escriben muchos autores celosos de sus palabras. El tiempo de exposición se está acabando, pero debo hacer todavía hincapié en las aportaciones, con varias entradas de expertos como el profesor Pedro García Martín, de la Universidad Autónoma de Madrid, y del profesor Fritz Edelmeier, catedrático en la Universidad de Viena. De mucha importancia han sido también las contribuciones de los doctores Álvaro Casilla Pérez y Gonzalo Gómez García. Espero francamente no haber olvidado a nadie, porque realmente todo lo que han colaborado en esta obra tienen mi gratitud. Termino con una recomendación. En los tiempos que nos toca vivir, cuando se propone la eliminación en los estudios escolares de materias como la historia y la filosofía, creo que puede ser muy importante tener en nuestra biblioteca un libro que proporcione información redactada por auténticos expertos, mucho más precisa y completa que la de una búsqueda en Internet. O sea, lo digo más claramente, os recomiendo comprar, regalar y aconsejar a vuestro amigo este diccionario del caballero. Bueno, pues empiezo con un detalle de números, que a lo mejor a algunos presentes les sirve. Las voces son 274 las que tienen. Entre 300 páginas, pues ya se ve que la media sale a una voz por página, más o menos, porque luego hay páginas que tienen 2 o 3 y otras que a lo mejor en 2 páginas hay una sola voz. De las 274 voces, 28 corresponden a lugares, 150 personas y 96 a temas variados. Podemos decir que este diccionario viene a ser la segunda oleada de una invasión del Caballero de Gracia en el panorama cultural madrileño. ¿Verdad que queda bien lo del panorama cultural madrileño? Porque ya hace un mes y pico tuvimos pues, el folleto, muy gráfico además, muy brevito, popular, sobre el Caballero de Gracia, que se editó en Italia, pues tanto en Italia, en italiano como en castellano. Ahora el diccionario, que ya veis que tiene una portada espléndida. Quiero reconocer aquí al editor, que es una preciosidad de portada, la verdad. Pero esto no es todo, porque todavía nos queda que hay en la página web del oratorio, del Real Oratorio del Caballero de Gracia, pues va a haber, pues no sé si ya o dentro de muy poquitos días, pues una nueva versión, también con más información a propósito del caballero. Y eso no es todo. Todavía queda, y yo creo que por obra de este señor que tengo a mi derecha, o no, pues que la Real Academia de Historia ha pedido una página para el diccionario de historia electrónico, una cosa de esta se llama, con lo cual dentro de un mes o mes y pico, si todo lo aprueban y queda bien, pues habrá una página en el diccionario de historia electrónico que recoge prácticamente a todo personaje
de cierta relevancia que haya habido en la historia de España. Bien, pues se me había encargado que a ver si yo hablaba del Caballero de Gracia como diplomático. Podríamos decir que el Caballero de Gracia fue un maravilloso oficial de la nunciatura en España. Cuando las nunciaturas, pues, esta era la primera nunciatura, también podía ser la de París, y no sé si había muchas más, habría algunas más, pero fíjate, estábamos en el comienzo de las nunciaturas entonces. Bien, había habido algún precedente, aquí nada menos que había habido un precedente muy conocido. Castiglione había estado aquí de nuncio. Bien, pero cuando llega aquí el nuncio Giambattista Castaña, que llegará a ser papa, pues llega en 1565 y se trae a su secretario. Y su secretario no era un cualquiera, era el Caballero de Gracia. Entonces no era Caballero de Gracia todavía, era Jacobo Gratig. O Jacopo, Jacopo, ¿no? En italiano sería Jacopo, Gratig. Bien, se lo trae porque realmente llevan unidos muchos años y iba a hacer, por supuesto, una labor. Era un secretario que era jefe de gabinete, que era confidente y que luego, podemos decir, es el que prepara a veces temas de trato con una persona con otra, es el que es informante, es decir, también un poquito agente de algún personaje por ahí. Es decir, el Caballero de Gracia tiene muchísimas facetas. Bueno, y en esas circunstancias, pues sí, aunque no forme parte del servicio, como dirían estrictamente hoy en día, porque en general un cuerpo diplomático, sin meterme con nadie, ¿verdad?, tiene un tipo de elitismo hoy en día, y entonces también el cuerpo diplomático vaticano es el servicio. Lei forma parte del servicio, lei es del servicio, pues entonces, bueno, pues Castaña, su señor y amo, Castaña sí que la formaba parte del cuerpo diplomático, en la medida que entonces se podía hablar entonces, así. Pero, pues, hay un célebre caso en 1571, cuando hay que poner el convento del Carmen Calzado, que está en la calle del Carmen, que se llama la calle del Carmen porque se puso ese convento. ¿Y quién puso ese convento? Pues los carmelitas. ¿Con obra de quién? Pues hay un toma y daca entre la Santa Sede y posiblemente con el rey de España. Pues entre la Santa Sede, en el fondo, y la monarquía hispana, pues porque ha ocurrido. Y al final, quien vence todas las resistencias y quien tiene que se pone la carita, podríamos decir, para vencer las resistencias, pues es el Caballero de Gracia, que monta una especie de tablado, no es una tablado, pero es una especie de habitación con tablas, donde al día siguiente, eso lo monta por la noche, y en la mañana siguiente el nuncio, el señor Castaña, dice la primera misa. Punto clave, en virtud del cual al cabo tenían 2 años a partir de ese momento, y a pesar de toda la oposición del Consejo de Castilla, etc., punto clave, pues para que haya 2 años de plazo para construir de fábrica el primer convento de los carmelitas. Y ahí está. Luego fue desamortizado en 1836, pero la iglesia continuó y ahí sigue, en la calle del Carmen. Pues ahí estuvo el Caballero de Gracia. Esa misma tarde, pues refieren las crónicas que se presentó Felipe II. Y esa misma mañana había ido a verle el Caballero de Gracia, ofreciendo su cabeza, si era preciso. Vino por la tarde Felipe II en persona, y delante de todo el mundo pues me dio un abrazo, a pesar de que se había saltado pues, unas cuantas cosas. Porque también no dejaba de haber un cierto tono político en todo eso, y Felipe II entendió de qué iba el asunto y dijo, bueno, pues esto, le doy un abrazo y fenomenal, salió, ahí está. Bueno, pues es una de sus fundaciones, no quiero hablar mucho de sus fundaciones, pero sí como, digo, para no alargarme más de lo debido, sí que en esos 7 años que estuvo aquí en Madrid, pues como secretario de Monseñor Castaña, pues aparte de ir a bautizar a la infanta Isabel Clara Eugenia, que se desplazaron hasta el Palacio de Balsaín, al lado de la granja de San Ildefonso, tanto el Monseñor Castaña como Jacobo Gratig,
que pudieron convivir un poquito, de algún modo un poquito más, de cerca, con Felipe II y con Isabel de Valois, que era su entonces esposa hasta que murió. Pues, bien, pues son elementos de un trato con los diplomáticos, como dando un salto en el tiempo, pues Monseñor Castaña, hay un momento determinado en que se le pide a la Santa Sede y le pide el emperador Rodolfo II y le pide en el fondo Felipe II y le piden las Provincias Unidas de la actual, pues ya no sé cómo se llama, Holanda, Zelanda, Países Bajos, pues le piden que a ver si logra tener montar una conferencia pues para la paz en Flandes. No lo lograron. Pero mientras tanto sí que Monseñor Castaña, que ya estaba en Italia cuando ya Jacobo se había vuelto a Madrid, o no se había ido, que esa es otra, pero no vamos a entrar en eso, pues le pide que vaya como secretario suyo para esa importante conferencia. Y van a Praga a entrevistarse con el emperador Rodolfo, que en teoría es el organizador máximo. Pasan también por Múnich para hablar con el duque de Múnich y acaban en Colonia. Bien, en Colonia tienen no solamente que hacer eso, tienen alguna otra cosa que no viene a cuento, y es una conferencia de prensa, perdón, una conferencia de paz, pues que es llamada la primera conferencia de paz de los tiempos modernos, y no llegan a nada, por desgracia, porque ni unos ni otros no sabían del todo si querían la paz, y se tiene que volver. Bueno, pues son elementos, o si queréis, actuaciones un poquito decisivas no, personales, de Jacobo Gratig como diplomático. También intervino en la Liga Santa, que llevó a Lepanto contra el turco, pero de algún modo pues, también está por investigar. Hay una serie de cosas que todavía por investigar para saber, porque hubo un autor hace ya unos cuantos años, unos cuantos decenios, que dijo, pero habría que documentar bien el asunto, que hasta 3 veces viajó a Roma durante las negociaciones para la Liga Santa que llevó luego, bajo el mando de Juan de Austria, a la victoria de Lepanto. Pero hay cosas que documentar todavía y no bien. Pues son elementos de su vida diplomática que me parece que son interesantes, bueno, en la medida que os sirvan para decir, bueno, este personaje fue importante. Sí, cuando siguió en Madrid todavía, una vez que Monseñor Castaña se volvió a Roma y luego fue hecho Papa, Urbano VII, elegido Papa, pues él continuó en la Nunciatura trabajando hasta 1593, o sea, cuando tenía ya 70 y no sé cuántos años. En los últimos años se le nombra abreviador de la Nunciatura y luego de la Nunciatura, perdón, y pronto notario apostólico. Al final, datos, quedaos con que diplomáticamente intervino en Madrid, intervino en Colonia, intervino, pues, de algún modo en la Liga Santa para la futura victoria de Lepanto. Hasta aquí llego, que si no, me enrollo demasiado. Bueno, muchas gracias a don José Ramón Pérez, vicerrector del Real Oratorio del Caballero de Gracia. A continuación, tiene la palabra don Juan Moya, rector del Real Oratorio. Podría comenzar diciendo, queridos amigos del Caballero de Gracia. Parecía que era una buena manera de comenzar. Como veis, es un motivo de alegría que en la vida de Jacobo Gratig, después de 4 siglos, haya suscitado el interés necesario para dar lugar a la obra que hoy presentamos, tanto más cuanto que no es muy habitual que de personajes históricos importantes se publique un diccionario. José Ignacio y Piero tuvieron la feliz idea, al terminar el proceso diocesano de beatificación del Caballero de Gracia, en el que ellos intervinieron formando parte de la comisión histórica, tuvieron, digo, la feliz idea de pensar en esta iniciativa, hacer un diccionario. Gracias a Dios, con la colaboración de todos los coautores del diccionario y el trabajo de coordinación de don José Ramón, de María Pilar,
Fernández, Mazarambroz, de Fernando, Zamorano, Consuelo, de la Cruz y, por supuesto, el trabajo de ellos mismos, pues ha sido posible. ¿Qué nos puede interesar? Creo que es una pregunta que quizá venga a la mente de muchos. ¿Qué me puede a mí interesar en el siglo XXI de la vida del Caballero de Gracia? Es decir, un italiano del siglo XVI o XVII, XVI y XVII, que sin dejar de serlo fue madrileño de corazón por los casi 50 años que vivió en Madrid, donde murió. ¿Qué me puede a mí interesar de un personaje así, que trabajó tantos años como diplomático para la Santa Sede, que fue íntimo y amigo colaborador del que llegaría a ser el Papa Urbano VII, que trató a gran parte de las personas más importantes de su tiempo, que promovió abundantes instituciones benéficas y caritativas, en parte con sus propios medios, que vivió célibe para una mayor dedicación a su servicio a la Iglesia, que se ordenó sacerdote a una edad avanzada, 70 años, en parte por no considerarse digno, que renunció a nombramientos y dignidades por humildad. En fin, que la principal institución que fundó, la Sociedad Eucarística, perdida hasta nuestros días. Se podría añadir a esto, como una gran muestra del aprecio que le tenía tanta gente, la duración de los funerales tras su muerte, ¿no? Todas las instituciones religiosas de Madrid, que eran muchas, pasaron por el oratorio durante 2 semanas para celebrar un funeral con los mejores predicadores y las capillas de música. Su sucesor, San Simón de Rozas, inicia el proceso de beatificación a los pocos años y, como es sabido, por causas no conocidas, se pierde la documentación y no llega a tomar. No obstante, su memoria ha estado viva a lo largo de los siglos, como lo demuestra la vitalidad de la Asociación Eucarística. Y ahora, tras la terminación del proceso en Madrid, continúa en Roma. Entonces, recogiendo esa pregunta, ¿no?, ¿qué nos puede interesar de una vida gastada así hasta los 102 años de edad? Pues creo que estaremos de acuerdo si digo que la vida de las personas que han dedicado sus talentos, su tiempo, su trabajo, sus conocimientos, su patrimonio, sus relaciones humanas, para hacer el bien, son siempre actuales, son siempre ejemplo para generaciones futuras. Tanto más si no han buscado su propia gloria, si han sido incluso criticados por algunos a los que él benefició o ayudó, si han trabajado con gran dedicación, competencia y perseverancia en sus tareas. Esto interesa también a una gran mayoría de personas, porque su servicio a la Iglesia fue la mayor parte de su vida como seglar, como laico, a través de su competencia profesional. Promover tantas instituciones requería muchas virtudes humanas y sobrenaturales, para no paralizarse ante los obstáculos objetivos que se presentaban. Necesitaba fe y esperanza, y rectitud e intención, que eran fruto de su vivir de cara a Dios, buscando solo su gloria y el bien de los demás. Necesitaba fortaleza y prudencia para evitar improvisaciones, escoger los medios adecuados, llevarlos a cabo con perseverancia hasta el final. También necesitaba desprendimiento y generosidad para emplear sus propios recursos económicos y buscar otros, estimulando la colaboración de muchas personas. Nadie se complica la vida, y menos a una edad avanzada, para promover iniciativas que le van a llevar mucho tiempo, mucho trabajo, dificultades, incomprensiones, gastar parte de su herencia, sino es por ese deseo desinteresado de hacer el bien, humana y espiritualmente. Nadie le obligaba a ello. Era él mismo el que sentía la necesidad de remediar necesidades, podríamos decir, de los cuerpos y de las almas. Es lo que han hecho siempre grandes hombres y mujeres de todos los tiempos, en definitiva, grandes santos, como exigencias de un corazón grande que no puede desentenderse de los demás si de verdad quiere amar a Dios. Y así, como sabéis, promovió 2 hospitales, uno en colaboración con Bernardino de Borbón, un colegio para niñas huérfanas, abandonadas,
que existe todavía con otra finalidad, el Colegio de Nuestra Señora de Loreto, la calle O'Donnell. Diversas instituciones religiosas, como se ha recordado también, deben al Caballero de Gracia el implantarse en Madrid, los carmelitas calzados, los clérigos regulares, las concepcionistas franciscanas, lo cual era una notable dificultad, por no decir un imposible, porque las autoridades civiles no permitían que se abrieran más casas religiosas en la corte. Pero de las diversas iniciativas, es lógico que nos refiramos sobre todo a nuestra asociación eucarística, comenzada a finales del siglo XVI, la principal de sus obras, diríamos, ¿no?, que nació para difundir la devoción a la Eucaristía, cuidando mucho todos los detalles que contribuyeran a la dignidad del culto eucarístico. Y consiguió influir en el ambiente eucarístico de muchas iglesias de Madrid y en otras ciudades de España, incluso en América, que deseaban hermanarse con el oratorio para participar del mismo espíritu. Y aquí me vais a perdonar un pequeño detalle, un poco así, porque entre esos lugares que se hermanaron con el oratorio, también lo hizo la parroquia de un pueblo manchego bastante importante llamado Valdepeñas. Es la verdad, es la verdad. Bueno, es curioso, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Bueno, eran muchos los fieles que se sentían atraídos a participar en las ceremonias del oratorio. Una ciudad de unos 50.000 habitantes, como entonces había en Madrid. Más de 1.000 personas pertenecían a la congregación. Por supuesto, en su inmensa mayoría, laicos, hombres y mujeres, de diferentes niveles sociales, desde la nobleza hasta el pueblo llano. Incluso algunos reyes, con el paso de los años. También algunos sacerdotes. En cuanto al desprendimiento y a la generosidad, el primero de sus biógrafos, Alonso Ramón, escribe: el que acudía a remediar su necesidad, el que acudía al Caballero de Gracia para que le ayudara en alguna necesidad, no se iba sin el remedio, pues socorría con grandes limosnas a personas a quienes les había fallado el crédito y la hacienda. A lo mejor hoy encontraría mucha gente necesitada, ¿no?, por el crédito y la hacienda. Bien, no me voy y termino. Sabéis que trabajó hasta el último momento, con más de 100 años, celebrando la Santa Misa, confesando, cuidando los ratos de oración y el espíritu de penitencia, que era muy intenso, especialmente en la Cuaresma, atendiendo a las necesidades ajenas y al buen gobierno de la congregación. Confiamos que estas publicaciones que se van editando, el diccionario, la breve biografía de don José Ramón, contribuyan a difundir su devoción y, si Dios quiere, a conseguir el milagro necesario para su beatificación. Van llegando favores espirituales y seguro que hay muchos más que se podrían escribir y enviar para este proceso. Así lo esperan. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a don Juan Moya, rector del Real Oratorio del Caballero de Gracia. A continuación tiene la palabra don José Ignacio Ruiz Rodríguez, director del diccionario. Muchas gracias. Voy a empezar agradeciendo al Casino Militar la gentileza que ha tenido para recibirnos esta tarde y presentar este diccionario. También agradezco a todos ustedes la presencia en una tarde tan infame como la que se nos ha presentado y que con su esfuerzo pues están aquí presentes. Muchas gracias a todos por el esfuerzo que han mostrado. Estaba oyendo lo que se hablaba en la presentación del caballero y verdaderamente decía, esto de hablar en un libro tiene la ventaja que ya han dicho todo lo que tenían que decir. Casi queda poco que decir, ¿no? O, como se suele decir también, pues me han quitado mucho de lo que podría decir. Pero algo se puede decir siempre, ¿no? Voy a intentar empezar diciendo, bueno, yo no conocía del Caballero de Gracia nada más que generalidades, ¿no? Y como muchos de ustedes sabrán, pues me tocó presidir la comisión histórica, en la que me honré presidir la comisión histórica, que era para hacer el informe preceptivo para abrir la causa de beatificación. Y ahí descubrimos un fondo
muy importante que no era tan visible de lo que era el Caballero de Gracia, de lo que fue el Caballero de Gracia como personaje histórico, ¿no? Hicimos ese informe. Bien, ya han hablado de él, un diplomático, un hombre de su tiempo, un hombre del siglo XVI, un humanista que llega casi hasta el barroco, un personaje de una trascendencia fundamental. Fíjense con las pinceladas que se han dado aquí, la importancia que tenía entonces la monarquía católica. La de Felipe II se ha citado. La monarquía católica defensora de la catolicidad. Y el papado. Es decir, los dos grandes poderes de aquel momento, entre los que se ventiló gran parte de toda la historia de la cultura y de la civilización occidental en aquellos años, y cuyo protagonista, uno de los protagonistas más significados, fue el Caballero de Gracia, ¿no? Jacobo Gratis, como se ha dicho aquí. Gratis, dicen en la grafía italiana, la J se convierte en S y hace el nombre que después le damos en español de gratis y de gracia, que viene de gracia, ¿no? Por tanto, parece que el apellido ya anunciaba la gracia que iba a tener, ¿no? Bien, les digo esto porque, claro, cuando uno ya descubre, al hacer el informe, la talla del personaje, en la conversación que teníamos la comisión científica, que la formábamos 4 personas, si no me equivoco, nos falta Loli y José Manuel, ¿no? Bueno, pero en las conversaciones que teníamos Piero y yo alguna vez, me llega a sugerir, a decir él, oye, esto tenemos que sacarle más partido, ¿no? Claro, como historiadores, pues, es un personaje de una talla, y yo pues digo, bueno, pues ya hay biografías hechas, y a las biografías les remito, que no hay una sola, ya se ha dicho la de Ramón, pero la de don José Ramón es la última, se las puedo remitir a todas ellas, que lo pueden leer sobre la vida del personaje y verán qué cosa más fascinante de persona, como personaje histórico estoy hablando ahora, ¿no? Bueno, y en una charla de café me dice el doctor Nocella, mi amigo Pierluigi Nocella, me dice, Ignacio, ¿por qué no hacemos, él ya estaba dando vueltas a la cabeza, yo lo eludía un poco, ¿por qué no hacemos un diccionario del Caballero de Gracia? Yo tenía otros frentes abiertos y la verdad es que al principio fui reacio, ¿no? Pero Piero no es de esas personas que se conforman con un no, ni siquiera con 2 no, o no sé si con 3, es pertinaz, es muy pertinaz, ¿no? Entonces, me vuelve a decir, Ignacio, tenemos que hacer, por supuesto que lo podía hacer y dirigir, ¿no? Faltaría más, ¿no? Pero a él le gustaba que estuviera yo, entre otras cosas, porque investigar con un amigo, pues siempre es más agradable que la soledad del investigador, ¿no? Solo, en los archivos, en las bibliotecas, ¿no? Y entonces me persuadió, tampoco me costó mucho, ¿no? Es cierto que yo tenía abiertos otros frentes, como mi amigo Clemente, siempre tengo varios frentes abiertos. Digo, bueno, pues vamos a ver, vamos a ponérselo a don Juan, al rector, don Juan Moya, y claro, cuando se lo propusimos, no, y que ya lo ha dicho él, ¿no? Pues lo recibió con gusto y bueno, pues se puso en marcha, ¿no? Se puso en marcha el proyecto. Bien, sirva esto de frontispicio, digo, para decir que esa es una justificación de lo que me toca a mí hablar, justificar por qué hemos hecho este diccionario, ¿no? Piero tiene mucha responsabilidad, la causa abierta por el caballero, para su identificación, tiene mucha responsabilidad, quizá detrás de todo la providencia tiene responsabilidad, no sé, todo. Bien, pues ahí estamos, ¿no? ¿Qué puedo decir después de todo lo que se ha dicho con todo esto? Justificar un poco por qué un diccionario. Bueno, biografías existían, ¿no? Entonces un historiador, ¿qué puede decir más que una biografía de un autor, ¿no? Y en esto hay que decir que yo, que le doy muchas vueltas a mi oficio, a lo que hacemos, cuántas veces me pregunto si lo que hacemos tiene sentido en una sociedad como la actual, tan secularizada como la actual, en la que ya nos quieren, a los historiadores, quitar el tiempo, el eje fundamental de la historia del tiempo, y al hombre nos lo quieren quitar con las leyes estas que están diciendo, ¿no? Y mucho más para los que nos dedicamos a épocas pretéritas, ¿no? Porque incluso porque los que se dedican a la época contemporánea, pues vaya que vaya, pero los que nos dedicamos al siglo del humanismo, al siglo XVI, al siglo XVII, pues fíjense, ¿no?
¿qué pintamos? Decimos, sí, nos sentimos muchas veces descolocados, ¿no? Y más porque estamos en el frente, nos encontramos en un frente, los que todavía estamos activos en la universidad y nos encontramos con los alumnos, pues muchas veces hacerles comprender tiempos pretéritos, pues cuesta mucho trabajo. Entonces cogimos, y en las conversaciones previas que tuvimos Piero y yo, dijimos, pues vamos a dar un diccionario en el que no solamente vamos a introducir términos, sino que los términos los vamos a convertir en conceptos. Los conceptos, en la historia, en las ciencias sociales, son instrumentos fundamentales para analizar la realidad pretérita. Si no hay un marco conceptual, pues es difícil. Dices cosas que muchas veces no tienen explicación en sí mismas. Por lo tanto, dijimos, vamos a ver cómo introducimos todo esto. ¿Y todo esto para qué? Para estas cuestiones conceptuales. Pues porque, decíamos, si conseguimos hacer una obra como un diccionario biográfico y enciclopédico, intentando ser enciclopédico, pretendemos acercar a la gente que lo pueda consultar, a otros historiadores, a eruditos, a cualquiera que se acerque a la figura de este personaje, a través del diccionario puede captar, utilizando la terminología, la conceptualización que hemos hecho, puede llegar a captar la realidad pretérita y no considerar que aquello simplemente es un cementerio o una cosa del pasado que ya no tiene sentido. Claro que tiene sentido. La historia tiene sentido. Nosotros somos lo que somos por lo que hemos sido. Y en eso no podemos perder esa función fundamental que tiene la historia. ¿Qué era lo importante a la hora de introducir todo esto? Se han dicho muchas cosas ya en esta mesa del caballero, pero ¿qué podría yo añadir? Pues miren, vivimos hoy una sociedad convulsa, una sociedad conflictiva, una sociedad en crisis. Estamos en una crisis, sumidos en una crisis. No solamente por el caso de Ucrania, ¿no? El mundo europeo, el mundo occidental, cuando lo analizamos decimos, ¿dónde va Europa? ¿Qué le está pasando a Europa? Aunque nos están prometiendo siempre maravillas, ¿no? Pero a nadie se le escapa que estamos en un mundo en confusión, en un mundo donde nos hallamos bastante perdidos. Ortega decía en los años 30 que la sociedad, el hombre medio español se encuentra muy perdido, y decía que se encontraba muy perdido porque le faltaba conocimiento histórico. Han pasado desde los años 30 casi 100 años, 90 o 100 años, yo sigo diciendo que el hombre medio de la calle está bastante perdido. Y estamos bastante perdidos porque hay un gran desconocimiento de la historia. La historia es lo que somos, es nuestro pasado, es nuestra tradición, y es importante recuperarla. Entonces digo que vivimos en un momento de una gran crisis. El caballero también vivió un siglo de crisis. La historia siempre son crisis, son ciclos. Salimos de una y nos metemos en otra. Yo siempre digo que la historia lo que estudiamos son las crisis. Lo estable no es relevante, pero el hombre construye y deconstruye permanentemente. El caballero vivió una época de crisis, de una crisis muy profunda de lo que era la civilización occidental. Aquello que se expresó y que él defendió y que se llamó catolicidad. Y se llamaba catolicidad porque se planteó una vía alternativa a esa catolicidad que era el protestantismo. La ruptura de la unidad cultural de la cristiandad latina que se produjo a principios del siglo XVI y que puso al mundo occidental en un brete cuando además estaba acosada por fuerzas exteriores, civilizaciones exteriores muy potentes, como era la del Islam. Y ya se ha hecho referencia aquí a Lepanto, que hubo que construir la Liga Santa para defenderse del Islam, porque aquella era una civilización pujante y la civilización occidental se tambaleaba. El turco estaba a las puertas de Roma
en la capital del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico. Estaba. Es decir, que el caballero se movió en un momento de crisis. Estamos en un momento de crisis. Ahora podemos dar la oportunidad que se analicen las pautas que se tomaron para enfrentar momentos de dudas y de diatribas, como fue aquella época y como lo es la nuestra, que nos sirva también de ejemplo. Caballero, se ha dicho aquí también que participó, entre otras cosas, en Trento, en el mundo diplomático, en el Concilio de Trento. Lo vivió. El Concilio de Trento fue un concilio fundamental para sacar a la catolicidad del marasmo en el que se encontraba, después de años de conflictos bélicos provocados por elementos o por diatribas confesionales, y donde el emperador del Sacro Imperio y rey de España, cabeza de la catolicidad, pugnó siempre por encontrar una vía de concordia. Una vía de concordia. Fracasada la concordia, 1555, hubo, y empeñado el emperador en celebrar concilio, hubo de celebrarse el famoso Concilio de Trento. Y con esto voy a ir resumiendo, no me voy a extender. Trento, que no tiene, bueno, el liberalismo del siglo XIX se ocupó de denostar mucho lo que significó Trento, ha habido mucho que saber, el rigor tridentino, la ortodoxia tridentina. Trento codificó normas de comportamiento para lo que debía ser la catolicidad. Una codificación que el rey de España, Felipe II, lo constituyó inmediatamente leyes del reino. Se trataba de darle una coherencia interna a lo que era aquella sociedad convulsa, aquella sociedad conflictiva, que no se sabía por dónde debía derivar. Y el caballero expresa muy bien, solo podría coger muchos ejemplos, pero el caballero expresa muy bien ese significado de Trento. Por ejemplo, todo el mundo sabe que grandes de los debates teológicos que se originaron en aquel conflicto confesional, por ejemplo, era el tema de la Eucaristía. Y el caballero cogió el tema de la Eucaristía. Y no solamente eso, y constituyó una asociación eucarística de los indignos esclavos, con la unidad que le caracteriza, como ha dicho don Juan, de los indignos esclavos del Santísimo Sacramento, que era fundamental. Sigue siendo, era la piedra cardinal del edificio que estaba a punto de sucumbir. Pongo este ejemplo. Él constituyó eso, lo sacó de Trento, lo hizo suyo, lo llevó y lo materializó. Hoy tenemos la Asociación Eucarística del Caballero de Gracia. Está todavía vigente. Podía coger tantas cosas, porque era desde un punto de vista teológico, pero también histórico, el problema que existía entre el mundo protestante y el mundo católico, el sacramento de la penitencia, tan importante, el sacramento de la penitencia. Ya saben los protestantes, la cultura protestante, yo me debo a mi conciencia, se acabó. Me arrepiento y se acabó. La contrición era importante, el dolor de los pecados, el propósito de la enmienda, aquello tenía mucho más calado, ¿no? De Trento sale todo esto y salen las obras, la importancia de las obras. Por eso el caballero construye, lo único que hace es construir. Cuando se estaba destruyendo, él construye todas las obras que crea. Y podría seguir en esta deriva cogiendo muchos de los elementos, porque él que llegó a ser caballero, la idea de caballero, del caballero cristiano, está en el humanismo del siglo XV y del siglo XVI. Don Quijote, por ejemplo, responde a ese criterio, ¿no? A la idea del caballero cristiano, ¿no? La protección al débil, el caballero también. Y el caballero fue
caballero del hábito de Cristo, y hay que decir que fue un ejemplar caballero del hábito de Cristo, porque encarnaba las virtudes cristianas, las teologales y las cardinales. Y entre las teologales, la fe, la esperanza y la caridad, la más importante, la caridad. Porque la caridad es la concreción del amor de Cristo en el prójimo. O el que ve uno en el prójimo a Cristo. Déjense de solidaridades seculares. La caridad, la caridad. Eso también lo define. Podría seguir mirando, ¿no? Estoy mirando porque algunos ya me miran y me pongo un poco pesado. Yo es que sé que soy un poco pesado. Cuando me caliento, pues... Esta es la expresión de lo que es el caballero. Luego vino, naturalmente, lo que significa reflexionar sobre esto. Esto es lo que queremos. Porque luego llega épocas posteriores, lo que nos legó la Ilustración, ese siglo XIX materialista, ese siglo XIX del liberalismo, que tenía que destruir o deconstruir todo lo anterior, desde luego con ello la religión lo primero, naturalmente que había que denostar también el Caballero de Gracia. Y el Caballero de Gracia fue denostado en el siglo XIX, naturalmente porque era el contraejemplo de lo que aquel liberalismo del siglo XIX pues pretendía hacer. En fin, como ven, el diccionario tiene fuertes contenidos que hemos intentado decir, vamos a dar la clave para que puedan entender lo que significa ser un caballero, y lo que es una virtud, y lo que es el concepto del honor, y lo que es el concepto de la honra, que no es lo mismo. Mírenlo y lean con eso la realidad pretérita, y a la luz de la realidad pretérita entendámonos un poco mejor en este presente. Me callo, no quiero cansar mucho más, le agradezco su atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a don José Ignacio Ruiz. Y por último tenemos a don Adolfo Poveda, vicepresidente de la Asociación Eucarística. Como representante de la Junta de Gobierno de la Asociación Eucarística del Caballero de Gracia, quiero agradecer al Centro Cultural de los Ejércitos su hospitalidad para la presentación del diccionario del Caballero de Gracia. Esta obra, de tan especiales características que hoy presentamos, se ha materializado gracias al interés de los coordinadores del proyecto, profesores don José Ignacio Ruiz y don Pierluigi Nocelli, además del autor de su última biografía, don José Ramón Pérez Aranjuez, el arquitector del oratorio, don Juan Moya y doña María Pilar Fernández Mazarambroz, vicepostuladora del proceso del Caballero de Gracia y del matrimonio, don Fernando Zamorano y doña Consuelo de la Cruz, colaboradores de dicho proceso. La real y antigua y venerable congregación de los indignos esclavos del Santísimo Sacramento del Caballero de Gracia, antigua denominación de la asociación, pretende continuar el espíritu que le imprimió nuestro fundador, el Caballero de Gracia, hace más de 4 siglos. Queremos alcanzar aquella meta que en 1923 recogían las entonces denominadas constituciones y estatutos, en las que se destacaba el resurgimiento sacramental que cada día se acentúa más y más en nuestro real oratorio. Estamos seguros que eso se conseguirá difundiendo la vida y la obra de nuestro fundador, para lo que es preciso situar históricamente al Caballero de Gracia con relación a la época en la que vivió, los lugares en los que trabajó, en España, en Italia y en otros países, y las numerosas personalidades que trató tanto del ámbito civil como del eclesiástico. Y como se ha expuesto claramente en las anteriores intervenciones, ese objetivo es el que persigue la obra que hoy se presenta.
Me parece oportuno no terminar sin recordar que los fines de nuestra asociación son fomentar el espíritu cristiano de sus asociados mediante la sincera y fervorosa devoción a Jesús sacramentado, a su Inmaculada Madre y a San José. Todos ellos se materializan en favorecer la Santa Misa, la adoración al Santísimo, el sacramento de la confesión. Estos fines nos llevan a otras actividades de promoción y mejora, tanto material como espiritual. Entre ellos, cabe destacar las clases de formación, los cursos prematrimoniales, los cursos de preparación profesional, como los de cuidadores de personas mayores e iniciación a la informática, charlas para matrimonios jóvenes, visitas a enfermos, preparación a la primera comunión de niños y visitas culturales. Por último, reseñar la actividad musical en sus múltiples facetas, los minutos de música sacra, los conciertos y las invitaciones a otros organistas y cantantes, algunos de ellos de fama internacional. Somos una asociación modesta, pero de vieja recambio, de las más antiguas de Madrid, y los nobles fines que los que pertenecemos a ella tratamos de mantener y acrecentar. Y sin duda, la difusión de la vida de nuestro fundador es uno de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a don Adolfo Poveda, vicepresidente de la Asociación Eucarística. Muchas gracias a la mesa por sus explicaciones. Yo pediría nuevamente un aplauso para todos, por favor. Bueno, al finalizar el acto, todos tienen en su asiento pues el himno del caballero, ¿verdad? Pero antes de cantarlo, quiero contarles pues que muchos nos preguntamos dónde podemos adquirir el diccionario, ¿verdad? Entonces, en esta misma planta les indicarán que hay otro salón donde podrán adquirir el diccionario y estarán pues invitados a un vino español. Y una cosa importante, como es una fecha especial, la presentación de este diccionario, a quien lo adquiera el día de hoy se le dará gratis la biografía del caballero escrita por don José Ramón Pérez para el proceso de beatificación. Muchas gracias a todos por su asistencia y a continuación el himno. Nos ponemos de pie, por favor.